Después de una jornada cargada de secretos, decepciones y verdades silenciadas, el capítulo anterior de Sueños de Libertad dejó huellas imborrables en cada personaje. María seguía fingiendo fragilidad mientras ocultaba sus avances, Cristina sin saberlo entregaba una fórmula manipulada, don Pedro comenzaba a intuir la conexión de Irene con Damián, y Fina se debatía entre el amor que se le escapa y los celos que no logra contener. Mientras tanto, Luis detectaba con precisión quirúrgica que algo fallaba en la nueva fragancia, lo que abría la puerta a una tormenta imprevista en Perfumerías de la Reina. Ahora, en este viernes 18 de julio, los hilos ocultos de la verdad comienzan a desenredarse. Las consecuencias del sabotaje ya no pueden detenerse. La tensión entre compañeros se vuelve insostenible, las confesiones largamente reprimidas salen a la luz sin garantías de perdón, y las decisiones que parecen pequeñas se convierten en quiebres definitivos. Cristina será el epicentro de todas las miradas, pero también el espejo donde muchos descubrirán sus propias grietas. Justo en ese momento, cuando la empresa aún intentaba recomponer la normalidad tras los errores detectados, Luis irrumpe en el despacho de dirección con el rostro desencajado. Entre las manos lleva una muestra y una hoja de cálculo. Cristina, sentada frente a Marta y Andrés, apenas puede respirar cuando el perfumista la señala con el dedo. La fórmula estaba alterada, y fue la versión final que tú entregaste. Cristina intenta hablar, pero Luis no le da tregua. ¿No la revisaste? ¿No te pareció extraño que algunas proporciones no cuadraran? Marta la observa con decepción. Andrés, con frialdad. Esto es motivo de despido, murmura. Pero Luis, en un giro inesperado, se interpone. Sí, fue su error. Pero no voy a dejar que la crucifiquen por algo que, quizás, ni siquiera entendió en su magnitud. El silencio se instala como una losa. Don Pedro entra al despacho, escuchando las últimas palabras. Con su tono grave, pregunta: ¿estamos hablando de negligencia o de traición? Luis toma la palabra. Estamos hablando de una equivocación. Y de una profesional que merece otra oportunidad. Marta, aunque visiblemente incómoda, se aparta. Andrés, en cambio, no puede evitar la suspicacia. Horas más tarde, en conversación privada con su padre, deja caer una pregunta cargada de veneno. ¿Estás seguro de que tú y Luis no estáis encubriendo algo? Damián lo mira, por un instante condescendiente, pero luego suspira. Cristina, es tu hermana. El golpe es seco. Andrés palidece. ¿Qué estás diciendo? Damián se lo explica todo. El pasado con Irene, el embarazo que se ocultó, la verdad que se sepultó durante años por conveniencia y miedo. Andrés, en shock, apenas puede procesar. La mujer a la que su padre protegía, era su hija, y por lo tanto, su hermana. ¿Cristina lo sabe?, pregunta con voz quebrada. Irene va a decírselo hoy. Y así es, Irene, en el otro extremo de la finca, se prepara para uno de los momentos más trascendentales de su vida. Después de años de silencio, ha tomado la decisión de contar la verdad. A pesar de la desaprobación de Pedro, a pesar de que Cristina podría rechazarla, sabe que ha llegado el momento de hablar desde el alma. Cuando finalmente se encuentran, Irene se sienta frente a ella. Cristina la mira con la tensión de alguien que siente que algo viene, pero no sabe si está preparada. Irene, con voz temblorosa pero decidida, dice: soy tu madre. Cristina parpadea, ríe, primero con nerviosismo, luego con incredulidad. ¿Estás bien?, pregunta. Irene, esto no es gracioso. Pero al ver que la mujer no retira su palabra, se levanta, visiblemente afectada. No te acerques más a mí. Estás enferma. Irene queda sola, con el corazón desgarrado. Había esperado muchas reacciones, pero no el rechazo absoluto. Y sin embargo, no se arrepiente, porque sabe que decir la verdad, aunque duela, era necesario. Mientras tanto, en la casa de los Merino, Julia decide hablar. No puede seguir cargando con la culpa de saber que Teo planea huir a Benavente. Se lo confiesa todo a Digna, quien inmediatamente llama a Gema. Tienes que encontrarlo antes de que sea tarde. Gema no lo duda, sale corriendo. En la estación, Teo espera sentado, mirando los andenes con una mochila a su lado. No parece triste, solo determinado, hasta que ve llegar a su madre, agitada, con lágrimas en los ojos. ¿Qué haces aquí?, pregunta. Pensé que si me iba, te haría menos daño. Gema se arrodilla frente a él. No me estás haciendo daño, Teo. Me haces daño cuando te alejas de mí pensando que no te amo. El niño rompe a llorar. Ella lo abraza fuerte, y en ese momento, el mundo vuelve a encajar, aunque sea por unos minutos. En otro rincón de la casa grande, Marta miraba por la ventana sin ver nada. La maleta ya estaba cerrada,
Pelayo la esperaba en el coche, con la ilusión intacta. Y sin embargo, algo en ella no se movía. Como si el viaje que estaban por comenzar no fuera hacia Londres, sino hacia una vida que aún no sentía suya. Andrés entró con su elegancia habitual, pero apenas notó el vacío que colgaba en el aire. ¿Lista para irte?, preguntó. Marta tardó en responder, luego se volvió hacia él. ¿Alguna vez tuviste miedo de ser padre? Andrés se sorprendió. Sí, claro, pero nunca tuve miedo de amar. Marta bajó la mirada. A veces siento que no soy suficiente, que no podré querer como se supone que una madre debe querer. Y no es por Pelayo, es por mí, y también por Fina. Andrés se sentó a su lado. Marta, tú has pasado por cosas que muy pocos entenderían. Pero formar una familia no es una obligación, es una elección. Lo único que importa es que lo hagas desde la verdad. El futuro niño se merece amor, sí, pero tú también te mereces estar en paz. Ella asintió, sin sonreír. Poco después, Pelayo cerraba la cajuela con una sonrisa. Marta bajó por las escaleras con paso lento. Se subieron al coche, el motor arrancó, y el trayecto hacia el aeropuerto comenzó como cualquier otro. Pero cada minuto que pasaba, Marta se sentía más asfixiada. El aire dentro del vehículo era denso. Pelayo hablaba de Londres, de las visitas médicas, del futuro. Ella apenas respondía. En la autopista, cuando vieron el cartel de salida al aeropuerto, ella dijo, para el coche. Pelayo la miró. ¿Qué pasa? Marta respiró hondo. Necesito decirte algo antes de que lleguemos. Él se orilló, preocupado. Marta lo miró a los ojos, con una claridad que pocas veces había mostrado. No quiero tener un hijo. No ahora, no contigo. No puedo mentirte ni mentirme más. Pelayo se quedó mudo, como si no hubiera escuchado bien. Pero lo había hecho, cada palabra, cada sílaba, y no supo qué decir, porque cuando un sueño se rompe, el sonido más fuerte es el silencio. En otro punto de la ciudad, Chema esperaba en la puerta de la tienda. Carmen salía con unas bolsas. Él se acercó, titubeando. ¿Podemos hablar un momento? Carmen lo miró con esa mezcla de protección y exasperación que solo los hermanos pueden manejar. Si vienes a quejarte de algo, no tengo tiempo. Chema negó con la cabeza. No, vengo a pedirte perdón. Carmen se detuvo. Chema continuó. Por todos estos años. Por hacerte cargar conmigo. Por no crecer. Por ser ese niño mimado que tú tuviste que proteger. Y también, por no entender lo que pasaste tú cuando eras pequeña. Carmen abrió los ojos con sorpresa. Él continuó. Acepté el trabajo de transportista. No porque quiera irme, sino porque quiero empezar a ser alguien que te haga sentir orgullosa. Carmen, sin palabras, solo lo abrazó. Un abrazo corto, pero real. Mientras tanto, en un sendero de montaña, Gabriel ayudaba a Begoña a subir una pendiente suave. El paseo había sido idea de él. Quería acercarse más. Ella, aunque reticente, había aceptado. Durante el trayecto, hablaron de libros, de política, incluso de su infancia. Begoña se sentía cómoda, aunque aún algo tensa. Gabriel lo notaba, pero no forzaba nada. Sabía jugar el juego del tiempo. De repente, Begoña tropezó con una raíz. Cayó de lado, torciéndose el tobillo. Gritó de dolor. Gabriel corrió a ayudarla. Tranquila, estás bien, solo es un esguince leve, creo. Ella intentó ponerse de pie, pero el dolor era fuerte. Vamos, te llevo. Y sin esperar más, la cargó en brazos. Durante todo el camino de regreso, no dijeron casi nada, pero sus respiraciones estaban tan cerca que hablaban sin palabras. En la casa grande, Andrés miraba el reloj. Begoña no había vuelto, su móvil no contestaba. Llamó a la portera, a la cocina, a la recepción. Nadie la había visto, y entonces, alguien le dijo, salió con Gabriel esta mañana. La frase fue como un disparo. El miedo se mezcló con algo más oscuro, con celos, con esa sensación de estar perdiendo a alguien sin saber en qué momento dejó de pertenecerle. En la oficina de don Pedro, mientras tanto, Luis compartía con él sus sospechas sobre Gabriel. ¿Y si no fue un error de Cristina? ¿Y si alguien más manipuló la fórmula antes de que ella la recibiera? Pedro lo miró con atención. ¿Estás sugiriendo que Gabriel? Luis no respondió, pero su silencio fue suficiente. Begoña llegó a la casa cojeando, apoyada en el brazo de Gabriel. La expresión en su rostro era una mezcla de incomodidad y dolor físico. Gabriel, siempre correcto, la ayudó hasta la puerta principal, donde la dejó apoyada contra el marco mientras llamaba a la enfermera. En ese preciso instante, apareció Andrés. El choque de miradas fue inmediato. ¿Qué ha pasado?, preguntó él, con una voz más áspera de lo normal. Begoña intentó explicarse,
pero Gabriel se adelantó. Tropezó en una raíz. No fue nada grave. La traje en brazos. Andrés frunció el ceño. Gracias, ya no hace falta más. Gabriel, sin alterarse, asintió y se fue. Una vez solos, Andrés llevó a Begoña a su habitación y, mientras le aplicaba hielo en el tobillo, el silencio crecía entre ellos. Hasta que él no pudo más. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué con él? Begoña lo miró. No te tengo que pedir permiso. No soy tu posesión. Andrés apretó la mandíbula. Pero yo soy tu marido. Ella suspiró. ¿Y desde cuándo eso significa que tengo que dar explicaciones por cada paso que doy? Andrés no respondió. El silencio entre ellos fue más hiriente que cualquier discusión. Al otro lado de la finca, Irene caminaba sin rumbo por los jardines. Sus palabras seguían repitiéndose en su cabeza. Soy tu madre. La reacción de Cristina la había destrozado, pero no la había tomado por sorpresa. Quizás lo que más le dolía era no haberlo hecho antes, no haber estado en la vida de su hija cuando más la necesitaba. Ahora, cuando por fin se había atrevido, ya era demasiado tarde. Digna la encontró sentada en una banca, con los ojos fijos en el suelo. No dijo que te odiaba, intentó consolarla. No lo dijo. Pero lo sentí, murmuró Irene. Me vio como a una extraña. Y quizás es lo que soy. Una extraña que aparece a destiempo, como siempre. Digna la abrazó. Dale tiempo. Cristina está herida, pero no es de piedra. Irene asintió, sin convicción. Cristina, por su parte, había buscado refugio en la pequeña sala de lectura. Cerró la puerta y se dejó caer en uno de los sillones. La cabeza le daba vueltas. Soy tu madre. Aquellas palabras resonaban con eco. Se preguntaba si era verdad, si todo tenía sentido, su infancia, su soledad, esa sensación de no pertenecer nunca del todo. Y, sobre todo, ese vínculo inexplicable con Irene. ¿Y si no era locura? ¿Y si era verdad? En la tienda, Fina hojeaba un libro sin prestar atención. Desde la partida de Marta, su vida parecía haberse vaciado. Cada objeto le recordaba a ella. Cada rincón, cada silencio. Cuando Carmen entró para dejar unos papeles, la encontró llorando. No preguntó, solo se acercó y la abrazó. Fina, al principio, se resistió. Pero luego se derrumbó. No sé cómo seguir si ella no vuelve. Carmen la acarició. Volverá. De una forma u otra, volverá. En el laboratorio, Luis seguía haciendo pruebas. Intentaba replicar la fórmula original. Cada vez que se acercaba, un pequeño desvío lo alejaba del aroma perfecto. Sabía que alguien había intervenido, que lo que había ocurrido no era simple negligencia. Y aunque había defendido a Cristina, en el fondo, necesitaba respuestas. Al revisar los registros de acceso, notó algo. Gabriel había entrado al laboratorio fuera de horario, la noche anterior al cierre de la fórmula. Lo anotó en su libreta sin decir nada. Aún no tenía pruebas, pero la sospecha crecía como una hiedra venenosa. Mientras tanto, Gabriel se quitaba la chaqueta en su despacho. Había sido un día largo, pero productivo. Begoña había aceptado su compañía. Andrés estaba claramente fuera de control, y la fragancia había sido alterada sin que nadie pudiera probar su implicación. Se sirvió un whisky y sonrió, pero esa sonrisa se borró cuando vio a Luis en la puerta. ¿Necesitas algo?, preguntó Gabriel. Luis entró sin invitación. Solo quería saber, ¿qué hacías en el laboratorio la otra noche? Gabriel se tensó un segundo, pero luego respondió. Pasé a recoger unos documentos. ¿Por qué lo preguntas? Luis lo observó fijamente. Porque ese fue el día en que la fórmula cambió. Y tú no tienes nada que ver con el proyecto del perfume. Gabriel levantó las cejas. ¿Me estás acusando? Luis negó con la cabeza. Solo estoy conectando puntos. Gabriel se acercó y, con una sonrisa gélida, dijo, ten cuidado con las teorías. A veces, te explotan en la cara. Luis salió sin decir más, pero ya estaba decidido. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. La mañana siguiente amaneció con una extraña calma en la finca. La bruma cubría los campos como si el mundo intentara esconder los errores del día anterior. En la cocina, Pelayo servía café sin decir palabra. Marta bajó con paso silencioso, aún con el abrigo puesto. Entre ellos, no quedaba rastro de la complicidad que solía envolverlos. ¿Dormiste?, preguntó él, sin mirarla. Marta negó con la cabeza. ¿Tú? Tampoco. El silencio volvió a instalarse, hasta que ella se atrevió a romperlo. No te lo dije antes porque no quería hacerte daño. Pelayo dejó la taza sobre la mesa con fuerza. Y lo hiciste igual. ¿Sabes lo que significaba para mí este viaje? ¿La ilusión que tenía? Marta sintió el nudo en la garganta. Lo sé, y me duele, pero no podía seguir fingiendo.
Él la miró por fin. Y lo que vio fue a una mujer rota, sí, pero también valiente. Solo te pido una cosa, dijo Pelayo. Que no me vuelvas a prometer algo que no sientes. Mientras tanto, en la casa de los Merino, Gemma preparaba el desayuno para Theo con una energía que no era del todo natural. El niño se sentó frente a ella, aún adormilado. ¿No te enfadaste?, preguntó él, con voz tímida. Claro que me enfadé, respondió Gemma. Pero más que eso, me asusté, pensé que te perdía. Theo bajó la mirada. Yo pensé que, si me iba, todo iba a ser más fácil. Gemma se arrodilló frente a él. No hay nada más difícil que vivir separados. Y nada más importante que decir la verdad. En la tienda, Chema estaba doblando unas cajas. Carmen lo observaba desde la trastienda con una mezcla de orgullo y preocupación. No era fácil para ella confiar. No después de tantos años de cargar con todo. Pero lo que había visto en su hermano el día anterior le había devuelto una chispa de fe. ¿Listo para el primer viaje?, le preguntó. Nervioso. Pero sí. Carmen sonrió. Hazlo bien. Y vuelve. Mientras tanto, en la iglesia, Irene se sentó en el confesionario. No para hablar con el cura, sino con ella misma. Quise hacer lo correcto, siempre lo quise, pero me callé cuando debía gritar. Y ahora, mi hija me ve como a una amenaza. Don Agustín, desde el otro lado, escuchaba en silencio. La verdad es un camino largo, dijo finalmente. Pero es el único que nos lleva a casa. Irene salió de allí con lágrimas en los ojos. No sabía si volvería a recuperar a Cristina, pero sabía que no se iba a rendir. En la oficina de Luis, los documentos se apilaban sin orden. Había empezado a investigar con intensidad. Pedidos, fechas, registros de entrada, cámaras. Nada escapaba a su análisis. El nombre de Gabriel se repetía con frecuencia en momentos clave. Demasiado cerca, demasiadas coincidencias, demasiado limpio para ser inocente. Algo oculta, murmuró, y lo voy a encontrar. Gabriel, mientras tanto, caminaba por los pasillos como si nada hubiera pasado. Saludaba, sonreía, ofrecía su ayuda. Pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que la fragancia no había resultado como esperaba. Sabía que Luis no era tonto. Pero también sabía jugar al desgaste. Su ventaja era que nadie quería un escándalo. Y mientras tanto, se ganaba la confianza de Begoña. Begoña, aún con el tobillo vendado, leía en su cuarto. Andrés entró sin llamar. ¿Puedo? Ella asintió. Él se sentó frente a ella. Quería disculparme. No fue justo como reaccioné ayer. Begoña cerró el libro. Tú tienes miedo. Yo también. Pero eso no te da derecho a controlarme. Andrés asintió. Lo sé. Y aún así, tengo miedo de perderte. Begoña suspiró. Entonces, cambia. No me pierdas por querer atarme. Más tarde, Cristina bajó al jardín. Irene estaba allí, regando unas plantas. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Ninguna dijo nada, pero Cristina se acercó, lenta. No sé si creo lo que dijiste, murmuró. Pero algo dentro de mí no quiere que sea mentira. Irene contuvo la emoción. No tienes que decidir ahora. Solo saber que no estoy loca, y que nunca dejé de pensar en ti. Cristina se fue sin responder, pero no huyó, y eso, para Irene, era un comienzo. Luis no esperó más, subió directo al despacho de don Pedro con un fajo de documentos en la mano. Golpeó la puerta con fuerza, sin ceremonia. Pedro levantó la mirada. ¿Pasa algo? Luis arrojó los papeles sobre el escritorio. Tengo pruebas. Gabriel estuvo en el laboratorio la noche anterior a la entrega de la fórmula. Las cámaras lo captaron. No tiene ninguna razón para estar allí. Don Pedro revisó los papeles, sin alterarse. ¿Y eso qué prueba? Quizás se equivocó de puerta. O fue a buscar algo. Luis lo miró con dureza. ¿En serio vas a seguir protegiéndolo? Pedro se recostó en su silla. Gabriel ha sido útil en más de una ocasión. No haré nada sin pruebas concluyentes. Luis se levantó, furioso. Entonces serás cómplice. Pedro lo detuvo. Ten cuidado, Luis, no siempre gana el que tiene la razón. A veces gana el que sabe esperar. En la casa grande, Marta empacaba sus cosas en una maleta más pequeña. Había decidido quedarse, pero no como antes. Pelayo se había ido por unos días. Necesitaba espacio. Ella también. No sabía si volverían a encontrarse desde el amor, pero al menos quería reencontrarse consigo misma. Antes de salir, miró una foto suya con Fina. La guardó en el bolso, sin decir palabra. Cristina, sentada en su escritorio, miraba una carta sin abrir. La había escrito Irene, con su letra pequeña y ordenada. No se atrevía a leerla aún, pero la mantenía cerca. Por primera vez en años, tenía una sensación extraña. La de pertenecer a algo que no entendía del todo, pero que la atraía.
Tal vez no estaba lista para llamarla mamá, pero tampoco quería seguir llamándola nada. En la tienda, Carmen recibía una llamada. Chema había llegado bien a su destino. Había cumplido su primer día de trabajo y estaba agotado, pero feliz. Carmen sonrió. Por fin, su hermano estaba empezando a caminar solo. Por fin, ella podía respirar un poco más tranquila. En la finca, Gemma y Teo jugaban a las cartas en el jardín. Era una escena sencilla, sin dramas. Pero en esa sencillez había una belleza que pocos sabrían reconocer. Gemma no sabía si lo estaba haciendo bien, pero sí sabía una cosa. No volvería a dejar que su hijo pensara que no valía la pena luchar por él. Mientras tanto, Gabriel se reunía con un hombre en la parte trasera de la fábrica. Era un contacto nuevo, un inversor interesado en expandir Brossard con la fórmula alterada. Gabriel sacó un pequeño frasco. La fragancia no fue aceptada. Pero el aroma está ahí. Solo necesita otro nombre, otra marca. El hombre asintió. Estamos interesados. Gabriel sonrió. Su plan seguía en pie. Solo era cuestión de tiempo. Cuando cayó la noche, Irene estaba en la capilla. Encendió una vela. No pidió nada. Solo agradeció por haber tenido la fuerza de decir la verdad. Y esperó, no a que Cristina la perdonara, sino a que el silencio que las separaba comenzara, poco a poco, a quebrarse. Y así se cierra otro día en Sueños de Libertad. Un día donde las verdades no trajeron paz, pero sí claridad. Donde las rupturas no significaron fin, sino comienzos más sinceros. Donde el amor, incluso en su forma más herida, seguía buscando espacio para existir. Y donde la oscuridad de Gabriel seguía creciendo, en la sombra de los